Lo que vamos a tratar de aclarar en esta ocasión es por qué. Es decir, por qué dos partidos aparentemente tan disímbolos son o han venido haciendo lo mismo desde que tomaron el poder en 1983. Diciembre del 82, para ser más precisos, cuando, como vemos aquí en la segunda imagen, se presenta la famosa crisis de la deuda de México, que en realidad, quiero enfatizarlo, era una crisis general de la deuda de todas, o la mayoría al menos, de las naciones del llamado tercer mundo en aquel tiempo. A nosotros nos hicieron creer que era una deuda nada más de nosotros, que López Portillo se había robado la lana y había comprado la Colina del Perro y todos esos cuentos, ¿verdad? Entonces, en realidad estábamos frente a una crisis general de la deuda. En ese momento empieza pues esta sucesión de gobiernos del PRIAN, ¿verdad? Que empieza con Miguel de la Madrid. En ese momento se decide por el plan Brady, ¿verdad? Que es el plan que hizo crecer las deudas, multiplicarlas mediante un truco sencillo. No puedes pagar, manito, así que te voy a mandar la deuda a 20 años, a 30 años, pero a cambio de eso tú me vas a dar las de estas, ¿no? Porque vas a tener que entregar todo lo que tengas de propiedad de la nación, de bienes nacionales, para poder cubrir esa deuda por la vía de las privatizaciones. Y además me las vas a vender baratas, ¿verdad? Y el plan Brady, insisto, como se ve aquí en la siguiente imagen, no fue solamente de México en el periodo de la entrada de Miguel de la Madrid, cuando viene Brady. Nicholas Brady era el señor que dirigía el Tesoro norteamericano, viene, supuestamente le diseña un plan a México para que pague su deuda de esa manera, ¿verdad? A largo plazo y entregando los bienes nacionales, el proceso de privatizaciones. Pero, como podemos ver en la siguiente imagen, los planes Brady se dieron por todos lados. En Argentina también implementó su plan Brady. Ahí está Menem. Ahí está Carlos Menem, ¿verdad? Este es Brady. Y bueno, pues allá también hicieron un plan para pagar una deuda que no podían pagar. Era una crisis general de la deuda que, insisto, a nosotros nos hicieron creer que era nada más problema de México y del malvado de López Portillo, que se había llevado la lana. Aquí en la siguiente imagen vemos pues cómo empieza ya el proceso de someter a México a los dictados del plan Brady. La primera cuestión fue la entrada de México al GATT y la pérdida de la soberanía en materia de planeación económica, sobre todo en la protección al campo. Con el GATT, a la entrada al GATT, se firma que México ya va a empezar a dejar de proteger su producción de alimentos, que era lo crucial, lo básico, ¿verdad? Donde se pierde, si no tienes comida, pues no tienes soberanía, no tienes autonomía de ningún tipo. Luego vino el famoso, ya sabemos, firma del Tratado de Libre Comercio, en donde ya se abrió todo. México se dedica, según el plan Brady, pues a entregar todo por la vía de la privatización, y como no tiene dinero, pues va a abrir todas sus puertas a la inversión extranjera. Y nos vamos a hacer un gran recipiente de inversión extranjera y vamos a ofrecer nuestra mano de obra barata como el único bien que tiene el país, porque todo lo demás pues se va a estar vendiendo, ¿verdad? Y eso es básicamente en lo que consiste el Tratado de Libre Comercio, que era previsible, como dijo LaRouche en aquel tiempo, que iba a convertir a México en un nuevo Auschwitz, es decir, un campo de mano de obra barata, un campo de muerte, que es lo que ahora ya tenemos, ¿verdad? Con estos 125,000 muertos nada más en el los 25,000 muertos nada más en el 2017, y todo lo que es el dominio de las maquiladoras, ¿verdad? La mano de obra barata, los suicidios, la desesperación. En la imagen que sigue podemos ver que el plan Brady no resolvió lo que decía que iba a resolver, porque en aquel momento de la crisis de la deuda y que se culpaba a López Portillo, se nos dijo, ya nomás quitando al PRI se va a arreglar todo, porque ya el gobierno no va a ser corrupto y todo se va a arreglar. Los quitaron a los del PRI, metieron a los del PAN y la deuda se disparó. Y eso que los panistas, como Calderón, como Fox, se las daban de ser muy buenos para evitar el crecimiento de la deuda, pues la multiplicaron, la dispararon. Pasamos de los humildes 85,000 millones de dólares que debía López Portillo a los casi 500,000 millones de dólares que se deben en este momento, ¿verdad? Así que no se resolvió el problema de la deuda, se disparó, ¿verdad? Y es lo que han administrado estos gobiernos a partir de la entrada de Miguel de la Madrid. La imagen que sigue, luego vino las privatizaciones, todos sabemos lo que la nación entregó, todos lo sabemos de memoria, Mexicana, por ejemplo, los ferrocarriles, Pemex ahora,
la Comisión Federal de Electricidad, que la van vendiendo en pedacitos, ¿verdad? Telmex, que se entregó de un jalón a Carlos Slim y crearon este millonario, y Mevisión para los Salinas, que son súper privatizadores, pero se hicieron de una televisión del Estado. La que sigue, y aquí están los nombres de los más famosos privatizadores o beneficiarios, en este caso de Carlos Salinas, que fue el que les entregó todos estos bienes, algunos de aquí de Monterrey, por supuesto, que se han hecho pues la gran plutocracia del país y del mundo, ¿verdad? Porque algunos de ellos son primeros lugares de millonarios en el mundo con los bienes nacionales. Así que en todo eso, vuelvo a poner la imagen de los presidentes, si no me equivoco, en todo este periodo se fue fraguando todo lo que estamos describiendo, ¿verdad? Así que por eso se parecen, por eso son iguales, por eso coinciden en todo, y por eso los hemos visto actuar ya conjuntamente en los últimos años, ¿no? Sobre todo con las reformas estructurales, en donde Calderón es bien amiguis, ¿verdad?, de Peña Nieto, y han aprobado todo, porque eso es lo que necesitan, darle continuidad a este proyecto, aunque debemos aclarar, ya no hay nada que vender y la deuda está disparadísima. Ya no queda nada. Ya no queda nada que vender. De Pemex, pues ya en las últimas licitaciones se entregaron todo, así que cuando ya no hay salida, pues se va a tener que pensar de otra manera. Quizá, ¿verdad?, ser como hizo Juárez, que en un momento dado dijo, 1862, la nación, ya no queda nada de la nación, si sigo pagando la deuda voy a perder hasta la propia existencia de la nación mexicana, así que suspendo el pago de la deuda, que fue lo que Juárez hizo 2 veces, ¿verdad? Hay que traer a la memoria aquella moratoria que Juárez decretó, porque ahorita aquí en el proceso electoral todo el mundo se hace el oxiso, como que la deuda no existe, como que no hay problema, que todo es cuestión de ajustar el gasto y la corrupción y todo eso, pero la deuda pues es el elefante que está en la sala y nadie quiere mencionar, pero va a volver a expresarse de manera brutal, ¿verdad? Y ahí es donde vamos a tener que tomar grandes decisiones. Así que por esa razón el PRI y el PAN son lo mismo, ejecutores de un mismo proyecto que empezó en el 83 como un plan para pagar la deuda, pero la deuda se quintuplicó.